significa Señor, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todo el cosmos. Desde ahora comienza el programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Sean todos bienvenidos a el programa Kyrios, el programa de la diócesis de San Francisco de Macorís. Su servidora Sally Santana, como siempre, es un grato placer poder estar presente en este programa que con todo el corazón de parte de las personas que lo dirigen busca llevar el mensaje de evangelización, de salvación a todos los hogares de San Francisco de Macorís, la República Dominicana y el mundo. Hoy nos encontramos en una nueva entrega y, como siempre, enviar un saludo muy especial a todas esas personas que nos sintonizan cada sábado y cada domingo. Recordarles que nos pueden visualizar en las redes sociales, en Twitter, Instagram y YouTube como Kyrios Católico TV y en la retransmisión que se realizan todos los domingos en el canal 11 de Telenor a las 9 de la mañana. Vamos a ofrecer de inmediato un muy grato saludo a el Padre Ángel Díaz Gil, vicario de pastoral, que en esta ocasión nos acompaña en el programa Kyrios. Adelante. Buenos días, Sally. Buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora, sea en el sábado ya pasado el mediodía, o sea el domingo en la retransmisión, o en las redes sociales a la hora que sea. Saludo para todos ustedes. Con alegría estamos aquí en el día de hoy para compartir algunas informaciones sobre la marcha pastoral de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís y algo de lo que viene ya próximamente para el año 2025. Perfecto, así es. Hoy tenemos un programa cargado con un contenido muy especial en base a las efemérides que estamos celebrando y que empezaremos a celebrar muy pronto, ya básicamente concluyendo este año 2024. Vamos a pasar de inmediato con la lectura del Santo Evangelio. El Evangelio del día de hoy está tomado de Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es un solo y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio que corresponde para el día de hoy, esta unión que hace Jesús de dos mandamientos, y en ellos resume toda la ley y los profetas. Por tanto, en este resumen que hace Jesús, lo tomamos como nosotros, como una exhortación a amar a Dios y a nuestro prójimo, es decir, que el amor que mostramos a Dios se refleje también en el prójimo. Vamos a escuchar inmediatamente la reflexión que tiene nuestro obispo y pastor, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, para cada uno de nosotros en este domingo.
queridos hermanos y hermanas de nuestra diócesis de San Francisco de Macorís, a todos aquellos hombres y mujeres que nos siguen a través de Telenor, de YouTube y las redes sociales. Cuánta alegría me da volver a estar con ustedes. Durante el mes de octubre, este mes, estuvo el padre Luis Antonio González, quien es el responsable de comunicación de nuestra diócesis, porque un servidor estaba fuera del país participando en el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Ya luego hablaremos, daremos algunas informaciones, catequesis sobre el sínodo de la sinodalidad y no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para que ustedes, una vez salga el documento oficial traducido al español, puedan leerlo, reflexionarlo y en las diferentes parroquias tener conversaciones sobre las novedades del sínodo de la sinodalidad, esta teología, esta pastoral que se desarrolla a través del documento final del sínodo de la sinodalidad. Ya nos encontramos en el 31º domingo del tiempo ordinario y hemos escuchado el Santo Evangelio de aquel escriba que se acerca a Jesús y le pregunta con buenas intenciones. Él reconocía a Jesús como un maestro, como un sabio, y se acerca, diríamos, con un corazón sincero y le pregunta, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y Jesús les responde muy claro, el primero es, escucha Israel, o sea, el llamado de mantenerse atento, esté atento Israel, lo que te voy a decir. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y Jesús le dice, y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y el escriba no le queda más que responder, muy bien maestro, ha contestado bien. Hermanos y hermanas, de los 10 mandamientos, Jesús los resume en 2. Amar al Señor y pone todos esos adjetivos calificativos, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, es decir, amar a Dios, como nosotros lo resumimos, sobre todas las cosas. Si uno quiere resumir esta palabra de Jesús, uno diría, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Se une el primero con el segundo. ¿Y por qué Jesús responde de esta manera? Diríamos, Jesús no lo pone fácil, de 10 mandamientos resumirlo en 2. Es que Él dice, la ley principal que contiene todas las escrituras, todos los profetas, es la ley del amor. Del amor. Con razón San Agustín llegó a decir, ama y haz lo que quiera. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios, tiene que amar necesariamente al prójimo. Al prójimo. No siempre se da lo contrario de amar al prójimo, amar a Dios. Porque hay mucha gente altruistas que aman al prójimo y no tienen que ver su relación con Dios. Pero qué riqueza la de nosotros como creyentes, como cristianos, que Jesús pone como condición sine qua non, o sea, obligatorio, que amar a Dios va a implicar amar también al prójimo, Esos 2 mandamientos se resumen en la ley y los profetas, nos dice el Señor. Cuando el escriba le responde a Jesús que está muy bien y Jesús entiende o ve que él comprendió la palabra, le dice, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque por lo menos él, con su boca, con su voz, reconoció el mensaje de Jesús, ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación. Lo importante, hermanos y hermanas, es que nosotros tenemos que cuidarnos siempre, que esa relación con Dios nos lleva a relacionarnos con nuestros hermanos. Y que yo no puedo decir, el mismo San Juan dice, yo no puedo decir que amo a Dios y entonces
no amar a mis hermanos. Dice, es un mentiroso el que ama a Dios y no ama a sus hermanos. Ese es el gran tesoro que nosotros tenemos de la fe, nuestro cristianismo, que a través de Jesús nos enseñó, nos brindó esa capacidad de poder comprender esa gran unidad entre el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Sin duda alguna no es fácil esto, no es fácil. Es más fácil decir amar a Dios y no amar a uno de mis hermanos, pero cuando yo tengo que amar al enemigo, cuando yo tengo que hablar a aquel que me pone traba, que me pone zancadillas, cuando yo tengo que amar a aquel que ha asesinado a un hermano, a un papá, a una mamá, cuando yo tengo que amar y perdonar a aquellos que desean mi mal, así yo entiendo estas palabras tan radicales de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y cuán liberador es, hermanos y hermanas, cuando yo no guardo odio contra mi hermano, a ningún hermano y hermana en mi corazón. Eso me libera, eso me da fuerza, eso me da paz. Me da paz. Y cuando yo sé que soy consecuente, que mi amor a mi hermano, ese perdón que yo ofrezco, ese amor sin medida, es resultado de mi fe en Dios, de que mi fe me lleva a amar a mis hermanos. Les deseo en esta semana que podamos crecer en ese amor a Dios y al mismo tiempo amor a nuestros hermanos. Que el Señor Dios se le bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos las palabras de nuestro querido Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Así es, vamos a amar a los demás como nosotros mismos y vamos a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios, aunque a veces decirlo suele ser un poquito fácil, en la práctica es muy difícil. Porque hay que entender que cuando se ama de verdad, cuando amamos a Dios, nuestro corazón es solamente para Él. No hay más espacio para otras cosas. No pueden haber ídolos, no puede haber codicia, no se puede buscar nada más. Se debe de entender que lo único que nosotros necesitamos para vivir, para seguir, es amar verdaderamente en cuerpo, mente y espíritu a Dios. También que amar a nuestro prójimo es amarnos a nosotros, también es amarnos a nosotros mismos. Y en ocasiones, ¿cómo vamos a poder amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos, si no nos aceptamos tal y como somos? Vamos a pasar con el siguiente video musical que nos sigue entonando con la reflexión de este fin de semana, recordándole a cada uno de ustedes que se realicen la siguiente pregunta. ¿Nuestro corazón pertenece completamente a Dios o lo tengo dividido? Adelante. Los 13 preceptos debía practicar. Un pueblo que quería ser fiel a Dios y a su alianza. Y entre tantas lecciones, muchos se inquietan por lo esencial. Viendo como el carpintero dejó sin lugar las conjeturas capciosas de unos saduceos, un legista va a preguntarle al nazareno su parecer. Dime cuál es el principal de los mandatos de la ley. Si quiero vida eterna heredar, dime, maestro, ¿cómo haré? Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas, y también
profetas. Toda la vida del hombre está en manos de Dios. Quien pone en él su confianza no teme en donarse. Él sostiene nuestra existencia, solo Él merece la adoración. Y aunque a Dios nadie lo ha visto, se deja encontrar. Jesús, hermano y maestro, nos lleva a su encuentro. Cuando amamos, Dios se nos muestra como experiencia de eternidad. Y es que quien conoce el amor ha conocido ya al Señor. Quien amando su vida da, la vida eterna heredará. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto radican la ley y los profetas. Amas cuando el bien del otro logras procurar. Amas cuando el bien devuelves a aquel que te daña. Amas cuando al pobre y débil extiendes tu mano. Amas cuando al extranjero tratas como hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y todas tus fuerzas. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo, que en esto radican la ley y los profetas. Continuamos con este programa Kyrios y en este momento vamos a hablar sobre el valor y el lema de este mes de noviembre. Ya estamos finalizando el año. Noviembre, como sabemos, es el mes dedicado a la familia y hay muchas actividades que se realizan durante este mes en favor de la familia. Hay conferencias, hay charlas, hay cursos especiales, pero sobre todo tenemos la gran actividad que realizamos, Un Paso por mi Familia. Será el próximo domingo 17, el tercer domingo de este mes de noviembre. Desde las 7:30 de la mañana estaremos saliendo del Parque Duarte, todas las parroquias de la zona Catedral y María Madre. Estaremos saliendo. Las demás zonas tendrán su punto de partida en cada una de ellas, o las parroquias particulares cuando no se realice por zona esta actividad maravillosa de caminar, dar un paso por la familia. Tenemos una tarea importante, una tarea que realizar en este tema de la familia. Y el lema de este mes pues está dedicado precisamente a la familia. El valor de este mes es la oración que fomenta la unidad familiar. Decía el Papa Pío XII que familia que reza unida permanece unida. Y creo que con este valor pues no tenemos a otro lema, a otro tema que acudir que a esa famosa expresión que tanto conocemos: familia que reza unida permanece unida. Y eso es lo que nos hace falta en la sociedad actual.
familia que recen, familia que se sienten a leer la palabra de Dios, que sepan comentarla, escucharse uno al otro, que sepan ponerse en las manos del Señor, porque cuando enseñamos la oración a nuestros hijos, ellos van a crecer con ese sentido. Aunque muchas veces hay alguno que otro que se puede desviar en el camino, porque el ser humano muchas veces cambia de parecer en un momento determinado de la vida, pero siempre queda esa semilla que decía San Cipriano, le llamaba la semilla del verbo, es decir, la semilla del Señor que está ahí en el corazón de esa persona. Y cuando papá y mamá son los primeros en ser modelos de oración para sus hijos, indudablemente que los hijos van a aprender y van a tomar ese ejemplo, lo van a imitar, porque el ser humano aprende por dos cosas fundamentales. Primero, por la repetición y segundo, por la enseñanza, por la imitación. De modo que si los hijos ven a papá y a mamá que se hincan, sea delante de la cama o tienen en la casa un rinconcito especial para la oración, ellos van a ir haciendo lo mismo. Y aunque en un principio lo hagan de forma inocente, pues te lo harán después de forma consciente, porque irán tomando conciencia de lo que significa y de lo que importa en la vida de un cristiano la oración. Pero si papá y mamá no dan ejemplo de oración, indudablemente que los hijos no van a orar tampoco. Por eso este valor de este mes tenemos que verlo y repetirlo en nuestras familias, en nuestros hogares. Familia, que la oración fomenta la unidad en la familia, la unidad familiar. Y eso hace mucha falta. Tantas parejas, tantas familias divididos, matrimonios separados, hijos que se pelean unos con otros. Tenemos padres que también se pelean con los hijos, y todo es a causa de la división. Y cuando nos ponemos a orar juntos, todo eso sale del hogar, porque donde se pone, la familia que se pone en la presencia de Dios es una familia que permanece siempre unida en el amor, unida en paz, en la justicia, en solidaridad, y todos estos valores pues tenemos que seguirlos cultivando dentro de nuestras familias. Por eso hagamos en cada uno de nuestros hogares, hagamos propio este valor del mes. La oración fomenta la unidad familiar. Y en segundo término es el lema de este mes: Señor, enséñanos a orar. Esa es la petición que le hicieron los discípulos a Jesús previo a enseñarle el Padre Nuestro. Recordemos que los discípulos tenían, vamos a decir, una especie de preocupación, porque los discípulos de Juan oraban, los discípulos de los maestros judíos también hacían oración, y ellos veían que Jesús oraba de un modo diferente. Y al ver a Jesús orando de un modo distinto, entonces le dijeron: Señor, enséñanos también a nosotros como tú haces, que ese tipo de oración que tú haces, enséñanos a hacerla, a comunicarnos con el Padre de esa forma tan peculiar que tú tienes. Y ahí es que viene Jesús y les enseña el Padre Nuestro, esa oración que nosotros repetimos constantemente. Y digo repetimos no simplemente por decir lo que lo repetimos, sino porque lo hacemos de forma inconsciente, sin saber lo que estamos diciendo, sin tomar conciencia de todo lo que implica el Padre Nuestro. Es una oración perfecta, es la oración que tiene todo lo relacionado con Dios y también lo relacionado con el prójimo. A propósito de que el Evangelio de este domingo nos habla del amor a Dios y del amor al prójimo, y hemos escuchado esta reflexión de Monseñor
hablándonos precisamente de esto, extendiendo el comentario, porque realmente lo que Jesús dice prácticamente no necesita muchos comentarios, simplemente es ponerlo en práctica. Así la oración del Padre Nuestro que hemos estado reflexionando durante todo este año pastoral tiene esa doble finalidad, doble función, ponernos en contacto con Dios, Padre, pero también con nuestro prójimo. Por eso en el Padre Nuestro, pues nosotros lo que hacemos en primer lugar, reconocer que somos hijos de Dios, Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro. Y cuando digo Padre nuestro significa que me reconozco como hermano de los demás, que no soy solo en el mundo, que no soy un punto aparte en esta tierra, no es mi pequeño mundo, sino que es el ambiente, el universo de todos los que formamos este planeta, los que formamos la iglesia, los que formamos la familia. Soy hermano de todos, por eso reconozco a Dios como Padre de todos. En segundo lugar, decimos, santificado sea tu nombre, es decir, glorificamos el nombre de Dios, santificamos el nombre de Dios, no porque yo lo diga, el nombre de Dios será santo, sino porque precisamente, como dice uno de los mandamientos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y en vez de tomarlo en vano, lo que hago es que santifico el nombre de Dios. Luego pedimos que venga a nosotros su reino, venga a nosotros tu reino, no el reino del mundo, porque los reinos de este mundo pues no son reinos de amor, no son de paz, de justicia, sino por el contrario, de división, de contiendas, de guerras, de pelearse unos con otros, de ponerse trampas unos a otros para ver quién cae y quién sube por encima de los cadáveres de los que cayeron, etcétera. No es ese reino que el Señor quiere, sino es un reino de amor, de paz, de justicia, de misericordia, de solidaridad, de perdón, de comprensión entre las personas, de modo que ese es el reino que pedimos que venga a nosotros tu reino. E inmediatamente pasamos y decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. No mi voluntad. Lamentablemente, a veces nosotros no somos capaces, ni siquiera entre las personas con las que nos desenvolvemos y nos codeamos en el día a día, ni siquiera con ellos somos capaces de doblegarnos y de dar paso a una posición diferente a la que yo tengo, sino que, como decimos por ahí, todos tenemos un pequeño dictador, un pequeño Trujillo detrás de las orejas y queremos que se haga simplemente lo que yo quiero, solamente lo que yo quiero, porque yo tengo la razón. Bueno, no siempre yo tengo la razón. A veces puedo tener una dimensión de la verdad, pero no tengo la verdad absoluta. También la otra persona puede tener una dimensión de la verdad y entre ambos debemos llegar a un consenso para llevar mejor, como decimos, llevar la fiesta en paz. Y lo mismo sucede en nuestra vida religiosa, nuestra vida de fe. Muchas veces acudimos a Dios y oramos a Dios y le pedimos y que se haga lo que nosotros queremos. Hace muy poco leíamos el Evangelio de los hermanos, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que le pidieron a Jesús 2 puestos, si mal no recuerdo era la semana pasada. ¿Y qué decía el texto del Evangelio? Queremos que haga lo que te vamos a pedir. O sea, ni siquiera le piden un favor o lo dicen de otra manera, no, queremos que haga. O sea, no es una petición, es una orden que le están dando a Jesús estos hermanos para que Él le concediera esos 2 puestos. Pero sabemos la respuesta que Jesús le dio y que no estaba en sus manos concederlo sino al Padre. Por tanto, es así también nosotros nos referimos muchas veces al Padre y queremos que se haga nuestra voluntad.
y vemos que muchas de nuestras oraciones no son respondidas, no son atendidas en lo inmediato, porque simplemente pedimos lo que no nos conviene. Y como no nos conviene, el Señor les va dando larga para ver si entendemos lo que tenemos que hacer y cambiamos quizá la petición por algo que nos convenga. De modo que la voluntad es la de Dios, aunque muchas veces hacer la voluntad de Dios cuesta. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo que Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, que amar a Dios se equipara a amar al prójimo, eso no es fácil. Eso no es fácil. Decir que amo a Dios es muy fácil, pero amar al prójimo, al que me incomoda, al que a veces no me cae bien, al que muchas veces se interpone en mi camino, o al que me levanta la voz, o al que me replica lo que yo le estoy diciendo, eso no es fácil. Pero a nadie le dijeron que era fácil ser cristiano. Que hacer la voluntad de Dios no fue fácil ni siquiera para Jesucristo. Era el Hijo de Dios, que el autor de la carta a los Hebreos nos dice que con lágrimas aprendió sufriendo a obedecer. Aprendió sufriendo a obedecer. Y cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos orando al Señor previo a su pasión, a su muerte, que decía: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el gran ejemplo, es el modelo que tenemos nosotros como cristianos. Jesucristo es el modelo. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Y esa es la petición que hacemos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y luego pasamos a la parte que se refiere a nosotros. Danos hoy el pan de cada día, nuestro pan de cada día. Es decir, lo que necesitamos para vivir. No necesitamos más que lo justo para vivir. Vivir en austeridad, vivir en sencillez, en humildad, no acumular bienes. No acumular bienes como muchas veces estamos nosotros acumulando cosas. Tenemos la nevera que no le cabe nada, hay que empujar para poder cerrar la puerta de la nevera, pero eso muchas veces lo botamos porque se nos daña ahí, porque no podemos comérnoslo ni usarlo en la familia. Y lo botamos, lo tiramos al zafacón, y muchísima gente pasando hambre. Uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia es la distribución universal de los bienes, que lo que quiere es que los bienes creados por Dios alcancen para todos. Esos bienes que también nosotros multiplicamos y producimos con los avances técnicos y científicos en la agricultura o en la industria, pero deben alcanzar a todos. Distribución universal de los bienes. Danos el pan de cada día, no el acumular cada día más, sino lo que necesitamos para vivir. Luego hacemos la siguiente petición: perdona nuestras ofensas. Dios siempre perdona, pero ese perdón va condicionado, y la misma oración del Padre Nuestro lo dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí es lo duro. Perdonar la ofensa del prójimo, el que me ha injuriado, el que me ha calumniado, el que me ha ofendido, perdonarlo. Yo tengo o debo estar dispuesto siempre a perdonar. Hay un libro que se llama así, Debes primero perdonar. Y creo que para pedir perdón a Dios debemos primero perdonar al que nos ha ofendido. Si no perdono a mi hermano de corazón, ya el perdón para mí no existe, porque si tú no puedes perdonar al que te ha ofendido, ¿cómo eres capaz de irle a pedir perdón a Dios? Recordemos la parábola de aquel hombre que debía mucho dinero y que fue perdonado por el rey, y que luego encontró a un hermano suyo que le debía una pequeña minucia, y lo agarró, lo estaba ahorcando y lo mandó finalmente a la cárcel. Y cuando los compañeros vieron esta acción, le contaron al rey lo que había pasado, y mandó a buscar a ese hombre de nuevo, y le dijo: si lo mismo que yo hice contigo, tú debías hacerlo con tu hermano.
Pero ahora, como no lo hiciste, entonces ahora tú también vas a la cárcel. Es decir, el perdón que Dios nos da tiene como condición que también nosotros perdonemos a los demás. Claro está, siempre hay que arrepentirse del pecado y luego pedir perdón, pero también tiene esa condición final de perdonar al hermano. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Finalmente, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué tentación? Hay muchas tentaciones en el mundo, hay muchas tentaciones en la vida cotidiana, pero aquí el Señor habla de la tentación específica de la apostasía, de negar a Dios. Recordemos las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto, ahí terminando su preparación para iniciar la misión, cuando el demonio lo tentó y Jesús le respondió siempre con la palabra de Dios. Por tanto, para estar fuertes ante las tentaciones del maligno, tenemos que lo primero que alimentarnos con la palabra de Dios. Alimentarnos con la palabra de Dios y de seguro que vamos a vencer la tentación. El apóstol Santiago nos hace una recomendación muy clara en este sentido. Estén despiertos, que el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y dice, resístanle firmes en la fe. Resístanle firmes en la fe. La tentación de negar a Dios, de renegar de Él, de la apostasía, siempre estará presente. Y hoy lo vencemos al demonio, pero hará lo mismo que hizo cuando Jesucristo se fue hasta otra oportunidad. Y la oportunidad la encontró en el momento débil de Jesús cuando estaba en la cruz. Si verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos en ti. Pero Jesús no cayó ante esa tentación porque estaba cumpliendo con su misión. Así también nosotros debemos estar fuertes en la fe para poder vencer la tentación del maligno. Y finalmente, líbranos del mal, líbranos del maligno. Son muchas las formas en que el maligno está ahí atizándonos para tentarnos, para que caigamos en él. Y pedimos al Señor, como esa ñapita al final, líbranos del maligno. Ojalá que nosotros, al hacer esta oración del Padre Nuestro, pues lo hagamos siempre con esa conciencia y como en la petición que hicieron los discípulos, pues el Señor, enséñanos a orar. Pidamos al Señor que nos enseñe a orar conforme a su voluntad y que cada oración sea siempre ese pedido de hacer lo que el Padre le agrada. Sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas.
descansar y cómo me gusta esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo. Creo, Señor, amor, cómo me gusta seguirte sintiendo dudas, estando frío, sintiendo miedo. Cómo me gusta creerte, amarte y esperarte. Te sigo sencillamente. Más del programa Kyrios, el programa de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Hoy, día 2 de noviembre, y en el caso de quienes los estén visualizando, mañana domingo 3, pero específicamente el día de hoy, 2 de noviembre, estamos conmemorando lo que es el Día de los Fieles Difuntos. Y es una efeméride muy, pero muy importante que algunas personas a veces dejan pasar por alto. Pero es sumamente importante, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista teológico. Porque cuando hablamos del Día de los Fieles Difuntos, superficialmente llegamos a entender que es un día para recordar o llevar nuestras oraciones a aquellas personas que ya no se encuentran con nosotros en este mundo terrenal, sino que han pasado a la vida eterna. Pero es algo un poco más profundo que simplemente eso. Y este momento en el programa Kyrios lo vamos a dedicar a entender de qué se trata, cómo se celebra, cuál es la importancia del Día de los Fieles Difuntos. Para poder entender esto, primero vamos a conocer de dónde viene esta efeméride, cuál es su historia. Y vamos a empezar por decir que en el año 809 el obispo de Treveris, Amalario Fortunato, colocó una memoria litúrgica de los difuntos que esperaban contemplar el rostro del Padre. Al día siguiente la dedicada a los santos que ya gozan de la vida divina. Finalmente, en el año 998, a disposición de San Odilon, se fijó la solemnidad para el 2 de noviembre, incluyendo un periodo de preparación de 9 días, conocido como la novena de los difuntos, que comienza el 24 de octubre, siendo adoptada por Roma en el siglo XVI y posteriormente difundida en todo el mundo. Padre, ¿a qué se refiere la solemnidad de, la conmemoración de los fieles difuntos? ¿Qué significa en sí para nosotros los católicos? Mira, lo primero de decirte, tú dijiste solemnidad y como que volviste para atrás, porque en sí, en la memoria litúrgica no aparece con el nombre de solemnidad. Sin embargo, es la única conmemoración primero que la única conmemoración que celebramos en el año con ese nombre de conmemoración. Pero hay otras fiestas que serían una especie de conmemoración y no tienen el mismo carácter de precedencia que tiene esta. Esta, por ejemplo, si cae domingo, se celebra también. Cualquier otra fiesta que caiga un domingo, o se pone el sábado o se pasa para el lunes. Sin embargo, la conmemoración de los fieles difuntos, aunque caiga domingo, que será el caso del próximo año, que el 2 de noviembre va a ser domingo, pues simplemente se celebra domingo, el mismo día. No, la liturgia de ese domingo pues se obvia y se celebra la de los fieles difuntos. En este caso, como es sábado, por ejemplo, todo el que celebre en la misa esta noche no va a participar de misa dominical, sino que va a participar de la misa de la conmemoración de los fieles difuntos. De modo que esa puntualización, de modo que no te equivocaste, simplemente dijiste algo que está implícito dentro de esa celebración.
Yo quiero leer un texto bíblico para luego continuar desarrollando un poco el tema. En el segundo libro de los Macabeos se nos dice lo siguiente: mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Eso es segunda de Macabeos 12:46. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué tenemos que orar por los difuntos si ya la gente murió y el que murió pues no tiene ya nada que hacer, no tenemos nada que hacer? Bueno, pues nosotros sí tenemos que hacer por los difuntos, como también ellos pueden hacer por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar a Dios, que Dios es misericordioso por todos nuestros seres queridos que han fallecido. Y por eso, como esta pequeña historia que Sally ha recontado, pues ya se ha instituido desde hace siglos esta celebración de inmediatamente después de la celebración de todos los santos que celebrábamos ayer. La Iglesia recuerda a los difuntos que han muerto con la esperanza en la resurrección. Y nosotros oramos. ¿Por qué oramos por los difuntos? Oramos simplemente porque la muerte física no es un obstáculo para la aplicación de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso en todo tiempo. Y nosotros cuando oramos, aunque decimos oramos por los difuntos, para nosotros son difuntos. Pero para Dios no son difuntos, porque para Dios todos están vivos. Recordemos la conclusión que Jesús hizo cuando le preguntaron unos saduceos que no creían en la resurrección, después de un caso que presentaron, bueno, después de la resurrección de los muertos, ¿de quién esa mujer será? ¿De cuál de los maridos que tuvo va a ser mujer? Y Jesús primero dice, después de la resurrección, no se necesitará matrimonio, no necesitarán casarse, y luego sigue diciendo, y a propósito, ahí le metió Jesús inmediatamente su catequesis, y a propósito de que los muertos resucitan, bueno, recordó el libro del Éxodo. ¿Y qué nos dice el libro del Éxodo? Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, ¿qué es lo que le dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y la conclusión de Jesús, ¿cuál es? Porque para Dios todos están vivos. Es decir, para nosotros son muertos. Sí, porque ya no lo tenemos con nosotros. Físicamente son muertos, son difuntos. Pero para Dios todos están vivos. Por tanto, nosotros oramos por nuestros difuntos, pero también para los que están vivos, para Dios. Y también oramos por todos los que estamos ahí presentes en la celebración. O sea, no es como mucha gente dice, no, porque ya el que se murió, ya no. No, la muerte no es límite para Dios. Porque si decimos que la muerte es límite, significa que la muerte es más fuerte que Dios. Es que Él le pone una pared y le dice, de aquí tú no vas a pasar, pero no es así. Dios puede perdonar, aún después de una persona haber muerto, Dios puede perdonarla porque es misericordioso. Y como nos dice el libro de las Lamentaciones, una cosa me llega a la memoria y me da consuelo, que la misericordia de Dios no termina, sino que se renueva cada mañana. Y qué mañana más espléndida de renovación de esa misericordia que la mañana de la resurrección. O sea, el Señor perdona y por eso oramos por los difuntos. Y es una fiesta muy bonita que celebramos acá en el país y en todas partes. Lamentablemente se ha ido perdiendo una tradición de que la gente este día en la noche encendía velas por los difuntos que tenía. Y yo recuerdo cuando era niño, adolescente, que uno pasaba por el frente de las casas y donde quiera que se había muerto una persona, uno encontraba una vela encendida en el frente de la casa. Y como recordando a ese ser querido, como he dicho, son difuntos porque no los tenemos ahí presente, pero para nosotros tampoco nunca mueren, porque son nuestros seres queridos a quienes seguimos amando y queriendo y deseando un día estar con ellos.
y siempre se tenía esa costumbre de encender esa luz como recordatorio de nuestros difuntos y también al mismo tiempo como una forma de iluminar el camino de ellos. Por eso, al orar, el significado de esta fiesta no es otro que acudir al sentido de la misericordia de Dios para o por nuestros hermanos, padres, hijos, amigos que han partido ya a la casa del Padre y con los cuales un día nosotros nos vamos a juntar, Dios mediante, si nos portamos bien por aquí. Así es. Así que ya conociendo la importancia de la solemnidad o la conmemoración del Día de los Difuntos, vamos todos el día de hoy en nuestros hogares a enviar nuestras oraciones a nuestros difuntos o a esas personas que ya pasaron a la vida eterna. Vamos a asistir a las iglesias, vamos a asistir a la Eucaristía que tienen las iglesias preparadas en base a esta conmemoración el día de hoy. Vamos a pasar de inmediato a un video musical para retornar con más de su programa Kyrios. Adelante. Que la muerte no es el final del camino, que aunque morimos no somos carne de un ciego destino. Tú nos hiciste, tuyo somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Hasta aquí su programa Kyrios, deseándole a cada uno de ustedes que tengan un muy feliz fin de semana y que permitan que en sus corazones entre Jesús, que entre Dios, permitan amarse ustedes mismos, amar al prójimo, amar a Dios. Amando a Dios sobre todas las cosas, aprenderemos cómo amar a los demás y también cómo amarnos a nosotros. Vamos a pasar con la bendición para ya despedir con este hermoso programa en esta entrega de este sábado o la retransmisión los domingos. Dios Todopoderoso derrame su bendición abundante sobre cada uno de ustedes, sus hogares, su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta una próxima entrega. Voz e imagen de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor.